están, amigos y amigas y participantes de este experimento que se llama Punto Olave? Así lo bautizamos. Este es un espacio ameno, un podcast en formato video que ojalá con la frescura y la distensión que queremos darle nos permita tener una mirada más cercana, una mirada no tan institucional, ¿cierto?, de las cosas que están pasando hoy día no solo en nuestra comuna, porque esto se llama Punto Olave más allá de Isla de Maipo, y lo que queremos es tocar temas de contingencia. Queremos tocar temas que nos afectan a los chilenos, que afectan a nuestros vecinos, pero siempre buscando una mirada un poquito más cercana, una mirada más humana, que es la perspectiva que muchas veces les falta a nuestros vecinos para entender cómo funcionan las instituciones, cómo se ejecutan los programas, quiénes tienen las atribuciones, quiénes no las tienen, qué cosas están pasando y cómo los incumbentes podemos irlas solucionando. Los incumbentes somos las personas que tenemos un cargo. Así que, bueno, agradecerle a mis auspiciadores. ¡Bravo! No tienen nombre, no tengo auspiciadores formales todavía, solamente un grupo de amigos que ahí después de su horario de trabajo me apoyan para poder levantar este espacio, que espero que tenga mucho éxito. Y hoy día vamos a tener, de verdad, partimos con una música muy, muy especial, una música atingente que habla de la ley, un grupo nacional, porque hoy día vamos a hablar de seguridad, y vamos a hablar de seguridad con todas sus letras, pero también vamos a hablar de la ley, y vamos a tener una invitada muy especial. Vamos a tener una invitada muy especial que la voy a presentar ahora en una breve reseña para que sepamos de quién estamos hablando. Vamos a tener en nuestro set, en este espacio de Punto Olave, a la fiscal jefe Tania Sironvalle. ¡Bravo! Así que, señor fiscal nacional, por favor no se enoje conmigo. Esto es un espacio ameno, distendido, no vamos a hacer preguntas incómodas y, bueno, tiene una fiscal jefe que se maneja muy bien, así que cualquier cosa que nosotros queramos aventurarnos nos va a dejar chiquititos así de este porte. Vamos a tomar aquí alguna reseña para presentar a nuestra flamante invitada. Aquí esto lo dice inteligencia artificial, el chat GPT, y vamos a preguntarle después a nuestra invitada si está de acuerdo con esa reseña, porque a estas cositas hay que alimentarlas. A veces describen cuestiones, pero si no las alimentamos pueden poner cualquier cosa. Tania Sironvalle, una destacada fiscal chilena reconocida por su labor en investigaciones de alta complejidad. Miren, y reconocida por casos de gran impacto público. Actualmente, bueno, esto no está actualizado porque dice que se desempeña como jefa de la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo de la Fiscalía Centro Norte. Hoy día es la fiscal jefe de la Fiscalía Local de Talagán. Trayectoria y casos relevantes, en resumen, investigación por pensión de Miriam Olate, un caso muy, muy connotado, robos en instituciones públicas, casos de homicidio como el de Francisca Sandoval, una periodista que fue muy mediático, y tiene una fuerte opinión sobre la seguridad regional. En enero del 2024, Sironvalle advirtió que la ola de violencia en Ecuador debía ser una señal de alerta para Chile. Cosas que hoy día estamos viviendo, delitos importados y situaciones que estamos viviendo y que no estábamos acostumbrados en Chile, pero que ahora las estamos normalizando y las estamos familiarizando ya en nuestro sistema. Conocida por su firmeza y enfoque estratégico, Tania Sironvalle ha sido apodada por algunos medios como la sheriff de Sanhattan, y ahora la tenemos en Talagán. Así que bueno, vamos a hablar con ella desde una mirada, como dije, más humana, más cercana, y conocer en parte su tremendo trabajo. Bienvenida nuestra querida fiscal jefe Tania Sironvalle a este espacio, a este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde Olave, por esta invitación. Es una instancia que para mí me parece bastante atractiva. Me gusta el formato podcast. Soy una consumidora de este formato. Creo que es un formato cercano que permite que uno distendidamente pueda tratar temas complejos, como son los temas de seguridad. Ahora estoy súper sorprendida por lo que el chat GPT dijo de mí. Mire. O sea, no hay ninguna mentira. No dijo mentiras, ya. Pero yo creo que hay como, no sé, como, por ejemplo, del sheriff de Sanhattan. Creo que es solamente una parte muy reducida de mi carrera como fiscal. Esa descripción. Pero usted puede escribirle al chat GPT, fíjese. Sí, no, fue una entrevista que me hicieron en el Diario Financiero cuando veía causas de alta complejidad en la Fiscalía Centro Norte de carácter económico. Me imagino yo que tiene que ver con haber sido parte de los equipos de los casos de la Polar, de los casos de las cascadas. Caso Cascada también estuvo ahí. Exacto. Entonces, en ese periodo yo creo que fue que salió esa referencia. Pero mi carrera es mucho más que eso y lo más importante de mi carrera es lo que inicié el año pasado como fiscal jefa de Talagán. ¿En serio? Sí, de verdad. Mire qué lindo lo que dice la fiscala. No voy a sincerarlo. Si a mí me hubieran preguntado... ¿Y por qué?
Si me hubieran preguntado antes de febrero del 2024, que yo empecé como fiscal de Talagante, en esa época, mis 22 años de fiscal, ¿cuál fue el periodo en el que fue más feliz como fiscal? Yo hubiera dicho cuando fui fiscal jefa de Pozo Almonte, fiscal de frontera entre el 2004 y 2007. Wow, tema fronterizo. Exacto. Crimen organizado. Pero ahora si me preguntan ¿cuándo ha sido más feliz? Diría que mi experiencia en Talagante iguala a mi experiencia en la Fiscalía Local de Pozo Almonte. Y espero que se prolongue por muchos años más. Es lo que de verdad a mí me produce muchas satisfacciones. Yo puedo estar en fiscalías muy grandes como la Fiscalía Centro Norte, viendo focos investigativos, causas de alta complejidad, pero lo que a mí me produce mayor satisfacción y mayor gratificación es estar mucho más cerca de los casos que viven las personas comunes y corrientes. Todas las personas, los vecinos o las vecinas de Talagante. A veces ver estos macro casos tan expuestos hace que uno como fiscal esté muy distante de lo que son las realidades más locales y la realidad que afecta a más personas. Los otros delitos son relevantes, son importantes, hay bienes jurídicos importantes que están involucrados cuando uno investiga corrupción pública, delitos económicos complejos o bandas criminales o criminalidad transnacional. Pero lo que genera, a mi entender, mayor satisfacción es cuando uno como fiscal tiene una mayor posibilidad de incidir en las vidas de nuestros vecinos, de las personas comunes y corrientes. Oiga, qué tremendo eso es la vinculación con el medio y podemos dar fe de eso, porque la pega que nos toca hacer, hemos podido presenciar el compromiso, la preocupación de la fiscal, porque está presente en todos los consejos comunales de seguridad, en los cuales también asisten los consejeros, asisten las organizaciones civiles, asisten otras autoridades comunales, los equipos de seguridad, carabineros, se hacen exposiciones, pero se escucha también a los vecinos. Qué importante que el Ministerio Público se acerque a las personas, y es parte también del objetivo de este programa, porque partimos por seguridad. Este programa esperamos siga y tenga una paleta amplia, ¿cierto?, de temas a tratar con la comunidad de interés, pero la seguridad es una de las preocupaciones que tenemos como chilenos, la principal de nuestros vecinos, porque independiente de las cifras, querida fiscal, que ahí usted también nos va a dar cifras para que también sepamos el contexto donde estamos viviendo, nuestra provincia, nuestra comuna, cuál es la situación de Isla de Maipo, pero más allá de Isla de Maipo, ¿qué es lo que está pasando? La sensación de inseguridad. Que es ese típico comentario que uno escucha en el colectivo, en el transporte público, en el consultorio. Hablan de la puerta giratoria, que los carabineros no hacen nada, que los municipios no hacen nada, que realmente estamos a merced de los delincuentes. Hay muchos mitos en eso. También hay realidad. Pero lo importante es que desde estos espacios podamos comunicarlo a la gente desde esta mirada. Y que el que está al otro lado de este espacio también pueda decir, mire, yo también puedo colaborar en esto. Yo también tengo un rol activo que cumplir como vecino, como dirigente, como ciudadano comprometido con la realidad que estamos viviendo, ¿cierto? No todo pasa por las elecciones, también pasa por el compromiso que uno tiene como vecino. Y ahí es donde quienes estamos acá tenemos que dar el ejemplo en qué. Estar presentes, escuchar, abrir la cabeza y contar también, porque hay que saber expresar cómo se hace la pega. Yo me topé con muchos mitos cuando asumió la fiscal, porque primero no había tenido la posibilidad de compartir con la fiscal jefe en un consejo de seguridad. Entonces llegamos con una postura muy incisiva. ¿Qué pasa, fiscal, que nuestros carabineros toman detenida a una persona y el lunes está en libertad? Bueno, eso no lo tiene que ver la fiscal, pues lo ven los jueces, pero los jueces no van a dejar a una persona en prisión preventiva así como así. Hay que ver cómo se hizo el procedimiento, hay que ver un montón de cosas. Entonces eso es parte de lo que hoy día estamos entregándole a usted, a nuestros vecinos, en este espacio de podcast. Querida fiscal, ¿cómo fue su llegada a Isla de Maipo? ¿Cómo fue su primera experiencia cuando empezó a ver el comportamiento delictual, o cómo era la tasa, digamos, de denuncias que tenía la isla en comparación con su experiencia, con su vasta trayectoria? ¿Cómo lo ve? Voy a hablar de 2 llegadas a Isla de Maipo. Mi primera llegada fue hace 9 años cuando me vine a vivir a Isla de Maipo. Mire, ese dato no lo teníamos. Y hace 9 años que soy vecina de la comuna de Isla de Maipo, mientras estaba trabajando en la Fiscalía Centro Norte. ¿Paga su patente y su permiso de circulación sí, acá? Absolutamente, ¿no? Todo acá en la isla. Voto en Isla de Maipo, bien. Permiso de circulación, todo acá en Isla de Maipo. Perfecto. En el voto no me voy a meter porque después me reto. Y bueno,
sobre todo considerando cómo fue modificándose el tema del tránsito hasta Santiago después de la pandemia. Cuando yo recién me vine a vivir en la de Maipo, viajaba todos los días al Centro de Justicia en la comuna de Santiago y me demoraba 1 hora, 1 hora 10. Llegué a demorarme 1 hora y media, 2 horas en los traslados. Y eso, de todas maneras, igual pasa la cuenta, porque uno tiene que manejar de ida, de vuelta, todos los días. Los traslados son muy cansadores y exactamente, siempre, además uno siempre se mantiene trabajando, pero obviamente yo no tengo chofer, no tengo auto fiscal, manejo mi propio auto y eso ponía en riesgo incluso mi seguridad, porque yo tenía una responsabilidad de jefatura de la Fiscalía de Análisis Criminal y Foco Investigativo en la Centro Norte y veíamos crimen organizado asociado a tráfico de drogas, veíamos delitos asociados a la ley de control de armas, fuimos los primeros fiscales que empezamos a investigar al Tren de Aragua, a los pulpos, a los chotas, los espartanos, a las bandas internacionales que se fueron asentando en nuestro país. ¿Sabe quién le mandó saludos, entre paréntesis? Fares Jadwe. El alcalde de Recoleta. Un alcalde que es de otro sector político, sí, de la otra vereda, pero estuvimos en un programa ahí muy agradable con el señor Salaquet y él habló muy bien de su trabajo. Sí, cuando le dije que usted estaba acá, me dijo, mándale muchos cariños a la... Él era administrador municipal cuando estaba el otro alcalde de Jadwe y a mí me tocaba ir a los consejos comunales de Recoleta. Iba a los de las 14 comunas de la Centro Norte. Entonces tomé una decisión en términos de decir, también puedo ser fiscal y dar lo mejor de mí en la comuna donde resido, y pedí mi traslado a la Fiscalía Local de Talagante. Fue algo que fue aprobado, de lo que me siento muy, muy agradecida del actual fiscal nacional, Ángel Valencia. ¿El fiscal nacional, no? Sí, absolutamente. Sí. Y también del fiscal regional, Marcos Pastén, también, que estaba recién nombrado, Marcos Pastén, y él accede a mi permuta de que yo me pueda venir, y no solamente accede a que me venga a Talagante, sino que en abril del año pasado me nombra jefa de la Fiscalía Local de Talagante. Entonces, esa es mi segunda llegada. Ahora ya como fiscal jefa de Talagante, conociendo las realidades delictuales de nuestra provincia. ¿Qué le puedo decir? Usted me dice cuál es la mirada de la provincia de Talagante. Claro, más allá de Isla Maipo, porque para que no nos centremos solo en el delito en Isla Maipo. Bueno, ¿cómo estamos en Isla Maipo? La provincia de Talagante tiene 5 comunas, todos lo sabemos, y las 5 comunas no son todas iguales, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos ha afectado el último tiempo? Como empezaron a sentarse distintas bandas criminales y organizaciones criminales, algunas extranjeras y otras nacionales, con altos índices de violencia en comunas de la región metropolitana, evidentemente cuando existen planes que combaten eficazmente, de las que yo creo que fui parte cuando estaba en la Fiscalía Centro Norte, se producen efectos no deseados. Nosotros logramos detener a muchas personas, condenar a muchas de ellas, pero cuando hay un mayor control se produce un traslado del delito. ¿Un efecto globo, dice usted? Exactamente, pero además se produce un traslado a aquellas zonas donde puede existir una mayor dificultad para la prevención de los delitos cuando las extensiones territoriales son vastas. Como las zonas rurales. Exacto, y las capacidades de control de los organismos del Estado y de persecución penal también están un poco más disminuidas. Entonces, yo creo que las comunas que están más afectadas con este traslado del delito son las que están más cercanas a los centros más urbanos, y son Padre Hurtado y Peñaflor, ¿ya? Y dentro de esto, Peñaflor es lamentablemente una comuna que tiene mayores incidencias de delitos un poco más violentos. Exacto. Después le seguiría Talagante. Se ha producido un fenómeno muy especial en el monte, ¿ya? En el monte hemos tenido el último tiempo muchos delitos, homicidios, incluso algunos secuestros cometidos por bandas locales que se disputan territorio por el tráfico de pequeñas cantidades de droga. Y en ese contexto, Isla de Maipo sigue siendo isla en todos los sentidos. De verdad, los índices delictuales de Isla de Maipo son mucho menores. Me estoy refiriendo a los casos de delitos de mayor connotación social. Yo con esto no quiero minimizar la sensación de los vecinos de Isla de Maipo. Eso es muy importante. Pero son datos objetivos. Y esto tiene que ver, usted decía, tenemos esta sensación de que ha aumentado el delito, pero en el contexto internacional, Chile es uno de los países en Sudamérica que tiene menor índice. ¿Cómo estarán los vecinos? Exacto. Pero no solo eso. De hecho, los índices respecto a los delitos de mayor connotación social que se cometen actualmente en Chile
están en los números muy parecidos hasta antes de la pandemia. No es que tengamos un aumento explosivo. Lo que sí existe es una mayor sensación de inseguridad en las personas. Yo con esto no quiero minimizar ese temor en la gente, no, porque es algo subjetivo y uno debe empatizar con ello y entenderlo. Están todas las encuestas que usted pueda realizar. Pero los datos objetivos nos dicen que no hemos aumentado tan considerablemente el tema del número de delitos de mayor connotación a los que existían antes de la pandemia. Lo que sucede es que empezamos a ver formas delictivas o comisivas que antes no conocíamos. ¿Nos estamos acostumbrando a otro tipo de delito? No, ojalá que no nos acostumbremos. Ya. Ojalá que no nos acostumbremos a tipos de delitos importados. ¿Ya? Esa era como la preocupación. Claro, o sea, el tema, el motochorro. El motochorro es un fenómeno criminal importado. Sí. No lo conocíamos nosotros. ¿Ya? La extorsión. La extorsión. Bueno, de hecho, la extorsión como delito la teníamos en el Código Penal del 1870 hasta el año pasado, ya, hace 2 años, considerada solo delito de extorsión cuando una persona obligaba a otra bajo amenaza a suscribir un documento. Para temas civiles, así como... Esto era un delito del Código Penal, ¿ya? Pero cuando una persona amenazaba a otra de que entrégame este dinero, si no voy a matar a tu familia, te voy a matar a ti, te mando mensajes por WhatsApp, te muestro armas de fuego, te mando a tu domicilio un sobre con municiones para decirte que yo sí tengo poder de fuego, eso era una simple amenaza. Y cuando empezaron a aumentar estos casos, que son fenómenos delictivos que en Centroamérica han devastado economías completas y países completos en materia de seguridad, por ejemplo, hasta hace pocos años, en algunos países de Centroamérica, lo que obtenían las bandas criminales por extorsión se calculaba como en el 3% del PIB. No le puedo creer. Y generaba desplazamientos de comunidades enteras, de comerciantes, porque aquí los afectados principalmente son pequeños comerciantes, microempresarios, principalmente de origen extranjero, que fueron empezados a ser extorsionados por bandas de su propio país de origen. Pongo un ejemplo, la banda Los Pulpos, que es del norte del Perú, de Trujillo principalmente, cuando empezaron a llegar sus miembros a Chile, particularmente a las comunas de Recoleta, Independencia y Santiago, empezaron a extorsionar a sus connacionales. Porque si le decían a un chileno que tenía una botillería, una peluquería, una barbería, y le mandaban una carta extorsiva de que pagara por seguridad, no sé, desde 200.000 pesos a 3 millones de pesos mensuales por seguridad, firmado como Los Pulpos, ¿el chileno qué hace? Inmediatamente, o sea, primero no lo considera tan serio y denuncia, ¿cierto?, a las policías. Pero cuando a una familia de origen peruano que conocía lo que hacían Los Pulpos en Trujillo, le llega este tipo de mensaje. Ellos pagan y no necesariamente denunciaban por el temor que esto les generaba. Y acá hubo que legislar al respecto. Y ahora, el delito de extorsión, cuando se comete con violencia o intimidación, puede llegar a 5 años hacia arriba también. Puede partir en 5 años. Exactamente. Entonces ya hemos tenido que ir actualizando nuestra legislación con estos nuevos delitos, el de extorsión o, por ejemplo, los secuestros extorsivos. El secuestro extorsivo. Ahora, son fenómenos ¿cuál es la diferencia que no nos han aparecido en nuestra provincia? De la retención de víctimas con el secuestro. Ese es porque el también delito... vimos un caso acá en Isla Maipo, ¿se acuerda del bombero de Puin que fue interceptado en el puente de la Puntilla? Eso hace que todos hablan de secuestro. Claro. No, es otra figura. Es un delito. Y que tiene mayor pena. Claro, que yo le expliqué en esa oportunidad. Un robo con intimidación. Pero calificado. Pero por la retención de la víctima. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia para que la gente entienda por qué no fue un secuestro? Sí. ¿O no figura la estadística? El secuestro es solo la privación de libertad. ¿Ya? El hecho de que yo impida la libertad de movimiento de una persona, la encierre, la ingrese al interior de un auto. Muchas veces estos secuestros se producen en el contexto intrafamiliar. Una pareja que se separa, usualmente, no quiero estigmatizar, pero la mayor cantidad de los imputados en BIF son hombres, no quiere aceptar que la mujer quiebra la relación, entonces va a su casa, la encierra, no la deja que se comunique con nadie, no quiere aceptar este quiebre. En el contexto intrafamiliar era muy común este tipo de secuestro, que es la sola privación de libertad. Cuando la privación de libertad
busca el pago, por ejemplo, de dinero, ya hablamos de un secuestro extorsivo, ¿ya? Y eso sí implica que existe una banda criminal detrás. Porque para poder secuestrar a una persona, privarla de su libertad, contactarse con familiares o amigos para cobrar una suma de dinero, o sea, una persona es muy difícil que lo haga. Entonces, necesariamente son esos delitos que requieren una multiplicidad de autores. Mientras que el robo con retención es la intención de los imputados, de los delincuentes, es efectivamente sustraer especies, ¿ya? Que a través de la intimidación o a través de la violencia, como en este caso que fue en el caso de la víctima del bombero en el sector de La Puntilla que tuvimos el año pasado acá en Isla de Maipo. Ahí fue con intimidación con armas de fuego. Pero no solo les bastó intimidarlo para obtener la entrega de especies, sino que además se lo llevaron. Y lo bajaron del puente y lo hicieron caminar una distancia que recorrí yo incluso después con la víctima junto con carabineros de OS9 y lo tuvieron aproximadamente 3 horas privado de libertad para obtener la entrega de dinero, la entrega de especies. Entonces ahí tenemos un robo con intimidación, pero con la calificante, con la agravante de que además las víctimas fueran privados de esa libertad. ¿Y eso tiene más pena que un secuestro? Por supuesto, es mayor pena. Es lo que puede pasar, por ejemplo, si una banda ingresa a una institución bancaria y deja retenido a los clientes y a los trabajadores al interior de la institución. Hay un mito derribado, porque la gente decía, bueno, le están bajando el perfil al delito, si esto fue secuestro, claro, no fue robo con retención de víctimas. Bueno, fíjese que el robo con retención tiene más penalidad que el mismo secuestro. Exactamente, sí. Bueno, y eso fue un caso grave y es un caso aislado dentro de los pocos delitos graves que hemos tenido en la comuna. Sí, claro. Porque la primera pregunta de usted era cómo está Isla de Maipo en el contexto general. Entonces, en el contexto general les puedo decir que efectivamente dentro de la provincia de Talagante yo podría decir con mucha responsabilidad que Isla de Maipo es la comuna que tiene los menores índices. Y esperamos se siga manteniendo así. Exactamente. ¿Y qué es importante en ese punto? Estas instancias, el acercamiento a la comunidad, que los vecinos se organicen, que confíen en las organizaciones comunitarias, o sea, las iniciativas, por ejemplo, de alarmas comunitarias, de personas que se organizan con el WhatsApp comunitario, que se dan aviso, que se protegen entre ellas, yo creo que eso tiene un impacto. El uso de las redes sociales, fiscal. El uso de ¿Hasta qué punto? Porque mucha es una herramienta informativa, pero ¿hasta qué punto? Hemos vivido casos entre los dos en donde se ha confundido la ciudadanía. Claro. Se generan expectativas, hay familiares heridos, afectados por una causa. ¿Hasta qué punto el vecino debe o es responsable que use estas herramientas? A ver, el uso de las redes sociales, cuando es información cierta y comprobable, no creo que sea perjudicial. Pero cuando se trata de un delito grave que está en actual investigación, puede alertar a las personas que estamos investigando, que estamos persiguiendo. Lo principal, si se tiene antecedentes para esclarecer un delito, es entregarlo a las autoridades, a la policía o a la fiscalía. Medios oficiales. Exacto. Pero si Ministerio Público, pero el Ministerio Público no maneja redes sociales, lo usa siempre obviamente en reserva. Carabineros puede ser. Ahora, yo como una vecina responsable de mi provincia, yo obviamente en mis redes sociales, yo no tengo redes sociales que yo produzca, pero yo sigo a los canales de información de los municipios, de la delegación provincial, de bomberos, de las policías. Son canales formales. Claro, de fuentes formales de información. Entonces las redes sociales pueden ser útiles en la medida de que no vayan a entorpecer una investigación. Por ejemplo, voy a poner un caso o casos que no son tan comunes, pero preocupan a la ciudadanía, a los familiares. Una presunta desgracia, una persona desaparecida. Muy común. Entonces, si existe sospecha de que esa persona ha sido víctima de un delito, primero es que las familias conversen con la policía que tiene a cargo de la investigación respecto a si es favorable o no que se publicite la foto o se hable de que una persona no ha aparecido, ¿ya? Y eso se coordina. Y la policía va a decir muchas veces, sí, hágalo, porque si hay cualquier información que le entreguen, etcétera. Pero si hay sospecha de un delito grave detrás, quizás no es tan conveniente. Hay que verlo caso a caso. Pero sí creo que las instancias comunitarias de protección, me refiero principalmente a los vecinos que están en una villa, en una población, en un condominio, que conocen cuáles son sus vecinos, si ven algo extraño, algo que les llama la atención, hay que alertarlo.
esta tendencia, que yo creo que no se da mucho en Isla de Maipo, pero en ciudades más grandes, de no conocer a nuestros vecinos, de no querer involucrarnos en ningún problema, de no alertar de nada, genera mayores espacios de impunidad y de inseguridad. Totalmente. Bueno, los más funados siempre somos nosotros, los municipales, porque también vamos a hablar en el segundo bloque de cuáles son las atribuciones. O sea, es importante decirle a la gente, hasta aquí puede llegar la MONI, qué es lo que nos falta. Siempre nos faltan cosas, hasta dónde puede llegar Carabinero y cómo logramos que el ciudadano se involucre. Porque es tan importante como que la autoridad vaya a terreno, así como que también el dirigente y el funcionario, o sea, y el vecino se involucren en estos temas, porque es la única forma de mantener a lo mejor las tasas más bajas de este tipo de situación. Quiero dar un ejemplo de eso, que también tiene que ver con la participación de la ciudadanía. Ocurre un delito grave, de las cuales nosotros tenemos un antecedente o somos testigos o somos afectados por un delito y lo denunciamos y exigimos de la autoridad una respuesta pronta. Y en muchos casos graves tenemos detenidos y necesitamos ir a juicio y necesitamos que las personas colaboren con la investigación. Y la mayor parte de las veces la gente no colabora. No quiere ir a declarar. Claro, pero por eso es importante que conozcan que hay medidas de protección. Si uno ha sido testigo o ha sido víctima de un delito grave y no quiere enfrentar al victimario en una audiencia de juicio, esas declaraciones se pueden dar o por Zoom para no estar en una misma instancia, en una misma sala con esa persona, o pueden declarar en un tribunal oral detrás de un biombo, para que no tenga que esa persona verlo a uno o tener que enfrentarlo en ese momento. Sí, yo creo que lo más violento es para ellos sentir que los vean ingresando a la fiscalía o al cuartel de Carabineros, claro, porque ahí se van a sentir expuestos. Pero existen formas, por ejemplo, si tenemos un juicio oral y una víctima de un delito grave tiene que declarar, entra por una puerta distinta con un funcionario de la unidad de atención a víctimas de nuestra fiscalía, le ponemos un vehículo, un taxi que los va a buscar, que los va a dejar a su casa, esperan en una sala independiente, pueden declarar detrás de un biombo. A mí me ha pasado incluso con víctimas que dicen no quiero verlo, no quiero que me vea, pero después cuando están en el tribunal como que se empoderan y dicen quiero verlo, quiero mirarlo. Y me han tocado víctimas que han estado muy atemorizadas, pero en el momento dicen no, y usted fue, y yo lo vi, y usted, acuérdese que yo le dije esto, le dije tal cosa, y es como un parte de incluso hasta la reparación de la afectación que uno ha tenido. Claro. Yo soy muy respetuosa en los casos graves de que las víctimas pidan medidas de protección, nosotros se las pedimos al tribunal. Pero en muchos delitos donde no tenemos ningún testigo o la principal es la víctima, si esa víctima no declara, existen altas probabilidades que esa persona sea absuelta y quede libre. Importantísimo. Vamos a ir a un pequeño receso y este importante primer bloque exitoso con nuestra querida invitada, nuestra fiscal jefe Tania Cironvalle. Más picoteados los aplausos. Como estamos más cortos que patada de chancho, como decía un pariente mío, con los auspiciadores, tenemos solo 15 minutos. Así que, señor director, señor fiscal, me permite, chao pauta, y vamos a distendernos nomás el tiempo que nos queda. Tenemos 15 minutitos para este segundo bloque y vamos a partir con contingencia, porque también, como esto va más allá de Isla Maipo, fiscal, la mirada desde el punto de vista del Ministerio Público, desde lo penal, por esta tremenda contingencia que también afecta a los municipios respecto a los viajes financiados con licencias médicas. Estos tours financiados con plata de todos los chilenos, con impuestos de todos los chilenos, que tienen obviamente escandalizado a nuestro país y que los municipios lamentablemente no estamos exentos. Yo voy a hablar también de qué es lo que pasa en Isla de Maipo, pero primero quiero escuchar la postura desde la Fiscalía. Bueno, mi primera postura, que creo que lo que ha evidenciado esta problemática de las licencias médicas que se utilizaban para viajes en el extranjero, creo que es un fenómeno generalizado en el mundo privado y en el mundo público. Lo que pasa es que ahora lo conocemos en el mundo público por el informe de la Contraloría General de la República. ¿Bien la Contraloría ahí? Exacto, no, por supuesto. Ahora, yo creo que la afectación a los bienes jurídicos cuando se afecta a bienes privados es de menor relevancia que cuando se afecta a bienes fiscales públicos. Exactamente. Pero yo creo
que también esto debe existir, me imagino, también en el mundo privado. Ahora, vámonos al mundo público. ¿Por qué la afectación es mayor? Porque en este caso en particular, la afectación no es solo lo que pagan el seguro de salud, ISAPRE, FONASA, claro, sino que además hay una afectación al servicio público, donde ese funcionario se ha ausentado sin tener justificación para irse a estudiar al extranjero, a ir de vacaciones al extranjero. Más de 1.000 funcionarios han renunciado. Y sobrecarga a sus propios compañeros y afecta la calidad del servicio que se presta a todos los ciudadanos. Por eso el tema es grave. Ahora, por eso que el delito, eventualmente, a investigar es el fraude al fisco. Mire. Y en virtud de lo anterior... se concerta para defraudar las arcas fiscales. O sea, se ponen de acuerdo para que... ¿Qué es el fraude al fisco en el fondo? Sí, pero no necesariamente requiere una concertación con otra persona. Puede ser que específicamente esta persona... Bueno, sí, con el médico que da la licencia que no está justificada, evidentemente. Tenemos por un lado el fraude al fisco y por otro lado el otorgamiento de una licencia falsa, que también es otro delito. Es otra figura penal. Exacto. Y esa otra figura penal eventualmente puede ser emitida, esa licencia falsa, por un funcionario público, es decir, un médico que trabaja en el servicio público, o por un funcionario privado, es decir, un médico que trabaja en el mundo privado. Entonces, ese es el delito que se investiga en el caso de los funcionarios públicos que se encuentran en esta situación. ¿Le han llegado denuncias ya de eso? En la Fiscalía Local de Talagante aún no nos ha llegado ninguna denuncia. Sin embargo, ha habido una decisión de nuestro fiscal nacional de nombrar a un fiscal preferente para la investigación de estos ilícitos bastante generalizados, que es la Fiscalía Regional Oriente, que dirige la fiscal Lorena Parra. Perfecto. Ahora, cuando empiecen a llegar las primeras denuncias, evidentemente tenemos que coordinarnos entre los fiscales para ver cuál va a ser el conocimiento que se va a tener o en la Fiscalía de Talagante o se deban transferir algunas causas a la Fiscalía Oriente, que es la que ha designado nuestro fiscal nacional para el conocimiento preferente de estos casos. Mire, yo he conversado con varios colegas, no voy a decir nombres, pero hay una nómina que está afectando no solamente a Isla de Maipo, a la provincia en general, en algunos municipios. ¿Hasta dónde puede llegar el municipio? También es un tema importante. Nosotros tenemos una nómina con absoluta reserva que nos pidió Contraloría vía oficio, además que puede ser esto sujeto de una investigación, por tanto no podemos revelar la identidad y por protección también de los datos personales de las personas implicadas. Y Isla de Maipo tiene una situación en el municipio y en la corporación. En el municipio son 2 personas, favorablemente ya no trabajan en la municipalidad desde el año pasado por diversas circunstancias, y en la corporación otras 28 personas, 8 de las cuales ya no trabajan también en la corporación. Puedo decir que ninguna de estas personas ocupan cargos de confianza y han llegado con nosotros a trabajar desde que yo asumí en el año 2021. Y hay que establecer ciertas salvedades porque el municipio tiene que hacer varias cosas: investigaciones sumarias, sumarios, porque son cosas distintas desde lo administrativo, y además el trabajo paralelo que tiene que ver con la presentación de eventuales querellas o denuncias al Ministerio Público para que se investiguen los delitos que aparejan este tipo de situaciones. Así que estamos cumpliendo lo que Contraloría nos pide. Bien por Contraloría, mal por las instituciones, porque si Contraloría detectó esto, quiere decir que estamos todos llegando tarde. Pero aquí hay un puntito que yo quiero ser súper cortito en eso. Acá hay responsabilidades también del Ministerio de Salud. Aquí el MinSal callan pim bombín, pero resulta que es el MinSal quien tiene que fiscalizar el debido cumplimiento de estas licencias. Los alcaldes o los jefes superiores de los servicios no tienen en su potestad el seguimiento o la fiscalización del debido cumplimiento de la licencia. Acuérdese para la pandemia, cuando usted tenía licencias por el COVID o por temas de teletrabajo, es el MinSal el que va a su casa a fiscalizar si usted está cumpliendo debidamente la licencia como se prescribe en el domicilio, porque también hay que hacer distinciones. Hay licencias psiquiátricas que permitían ciertos traslados, no fuera del país. Eso es otro tema. Así que es importante que la ciudadanía sepa cómo lo va a trabajar el municipio, cómo lo va a trabajar el Ministerio Público, porque lógicamente esto es un escándalo y ahora la Contralor determinó que también se va a poner a investigar las licencias otorgadas dentro del país. O sea, en el fondo, que también personas se podrían haber movido indebidamente o no permitidamente por su licencia dentro del país, no solamente en el extranjero. Yo creo que va a ser más difícil pesquisar eso
pero nos parece positivo que estemos llegando a esta instancia porque es la única manera de cortar de raíz este tipo de situaciones que obviamente escandalizan a los chilenos. La seguridad es una prioridad, pero también la probidad y la transparencia es otra de las prioridades, fíjese, de nuestros vecinos, que es lo que nos dicen en la calle. Ahora, en este caso en particular, sí me gustaría resaltar que el resguardo de los recursos públicos es una responsabilidad de todos los funcionarios públicos. Independiente que el CONPIN o el Ministerio de Salud deba fiscalizar estas licencias, todos los organismos públicos, incluso el Ministerio Público, también cuentan con contralorías internas. Con organismos de control. Exactamente. Lógico. Entonces, no, claro, independiente que exista un organismo que está especializado en este control, yo desconozco cuántos funcionarios serán, pero me imagino que no son lo suficiente. Entonces, eso no excluye la responsabilidad que cada institución pública tiene para controlar el debido uso en general, no solo respecto a las licencias. El deber de denunciar por último. Pero principalmente ver que efectivamente los recursos públicos tengan un buen destino y un correcto destino. Es una responsabilidad de todos. Y algo que nos ha pedido la Contralora. Mi institución, como es autónoma, no está incluida dentro del informe de la Contraloría, pero entiendo que ya se iniciaron los procesos para fiscalizar lo que pasa en el Ministerio Público y también en el Poder Judicial. Pero la misma Contraloría tenía como 40 funcionarios también en la nómina, o sea, ni se salvó la Contraloría. A eso es lo que voy. Nosotros tenemos un funcionario en control, lógicamente un tema a trabajar, pero finalmente tenemos que lograr que todas las instituciones conversen en estos casos, que la información esté en red y que si usted sabe de algo, señor funcionaria, también lo denuncie, porque usted como funcionario público también bajo una ley tiene el deber de denunciar. Porque mucho comentario en la calle era, bueno, oye, si saben que el compadre se fue a Brasil y que tiró licencia, bueno, quien sabe eso tiene que denunciarlo, ¿ah? Porque también podemos incurrir en un delito por omisión, ¿o no? Exactamente, porque sobre todo en el caso de los funcionarios públicos tenemos la obligación, todos los funcionarios públicos, de denunciar los delitos de los que tengamos conocimiento dentro del plazo de 24 horas desde que tomamos conocimiento de un delito. Si no, cometemos una falta criminal que puede ser investigada. ¿Ves? Bueno, pasando esa contingencia, ahora queremos darle un espacio también a la fiscal porque hay temas de difusión que son importantes. Hay información que los vecinos tienen que conocer para que las instituciones operen de manera correcta, ¿no es cierto? Usted nos hablaba de un número, nos hablaba también de algunas estadísticas o cifras a nivel latinoamericano. ¿Cómo contrasta eso con la percepción ciudadana? No sé, estuvimos en el receso conversando de eso. Tiene el micrófono para que también lo pueda expresar. No, por un lado está objetivamente cuáles son los delitos que efectivamente se cometen en un país, y por otro lado está la sensación subjetiva de inseguridad. ¿Ya? Sabemos que esta sensación de temor, Chile es uno de los países que tiene los más altos índices. Pero respecto a la ocurrencia... Lo dijo el ministro de Seguridad Pública. Pero respecto a la ocurrencia de delitos de mayor connotación social o de mayor relevancia, evidentemente no somos el país que tiene el mayor número de delitos. Y acá quiero enlazarlo a un tema importante que dice relación con la importancia de la denuncia. ¿Qué nos falta? Primero, falta que la cifra negra respecto a la ocurrencia de delitos vaya disminuyendo. ¿Qué es la cifra negra? La cifra negra son aquellos delitos que ocurren y nadie denuncia. Porque no cree en la justicia, porque esto no va a pasar nada, porque la causa se va a archivar provisionalmente. Pero ¿por qué es importante denunciar? Usted me retó el primer Consejo de Seguridad cuando yo dije que todas las causas se archivaban. No me retó, me dijo, mire, se archivan ¿por qué? Porque faltan antecedentes, porque exacto, no se hacen las denuncias, pero además porque no declaran. Se archivan en un porcentaje en nuestro país que es equivalente al de Alemania e Inglaterra. Sí. Comparémoslo. Producto Interno Bruto, los números de fiscales, los números de policía, es decir, el archivo provisional es una salida que todos los sistemas penales tienen porque no vamos a poder esclarecer todos los delitos. Entonces, la persona en su caso va a decir, bueno, entonces si no van a esclarecer mi delito, ¿para qué denuncio? Los sistemas occidentales, digamos. Claro, porque es importante denunciar. Es importante denunciar porque quizás su delito no se esclarece. ¿El sistema anglosajón es muy distinto al nuestro en ese sentido? Sí, es distinto. ¿Saben qué? En que el sistema, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania, las policías tienen muchas más facultades
que las que tiene nuestro país. Las policías reciben las denuncias y ellos realizan la investigación. Y lo mismo en Estados Unidos. Y recurren a la figura del fiscal cuando ya tienen esclarecido un caso para que se pida una orden de detención, para que se formulen cargos o porque hay que pedir una medida intrusiva a un juez. ¿No hace falta algo así Entonces, yo creo que nuestra democracia ya está lo suficientemente avanzada ¿robusta? Para que efectivamente para que las policías puedan tener una mayor responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el costo para las policías? Que la decisión del archivo no la va a tomar el fiscal. No. La tienen que tomar ellos. ¿Y el costo político y también? El costo de, exacto, ante la opinión pública la asumirá la policía. La persecución política. No la fiscalía. Pero bueno, nuestra legislación actual establece que quienes toman estas decisiones, en este caso en particular, en nuestra legislación, son los fiscales, ¿ya? Pero ¿por qué es importante de todas maneras denunciar? Porque si la denuncia existe, está en el mapa que en un barrio determinado, en una intersección determinada, están ocurriendo ciertos delitos. Y esa información la toman las policías, particularmente nuestra principal policía preventiva, que es Carabineros de Chile, para a partir de eso, por ejemplo, orientar los patrullajes preventivos. Si efectivamente tengo un barrio que tiene un alto número de denuncias respecto a determinados delitos, Carabineros va a orientar su patrullaje a ese sector. En cambio, ese sector, las denuncias no existen, Carabineros no las ve y va a estar con la idea de que no ocurren delitos. También, ¿qué es lo que se produce? Que nuestras bases de datos de las policías y de la fiscalía se van llenando con antecedentes. Entonces puede suceder que haya un delito que se está repitiendo en un sector determinado y que afecta a un vecino, a otro, entre ellos no han conversado, pero sí, esos distintos vecinos denuncian y un vecino dice, por ejemplo, que le robaron el espejo de su auto y que el sujeto que robó lo conoce con el alias tanto. El otro vecino va a decir, me robaron en mi casa y sé que el que me robó el alias tanto se llama primer nombre, primer apellido. El tercer vecino dice, sí, cuando vino a robar vi que venía en un vehículo de tal patente. Entonces, las distintas denuncias van aportando antecedentes que aislados no son relevantes. Claro. Pero que en conjunto y analizados y agrupados entre sí pueden llevarnos a poder identificar a un determinado autor al que no le vamos a imputar un delito aislado, le vamos a imputar eventualmente 3, 4 o 5 delitos. Por eso también es importante denunciar. Y los canales de denuncia son ambas policías, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y también la Fiscalía. ¿Hay un número ahí? Bueno, primero pueden ir a las unidades policiales respectivas, ya a dar la información. Nosotros recibimos denuncias de lunes a viernes en horario AM y las policías la reciben 24/7. Ya el policía que recibe la denuncia no puede calificar la denuncia. No, esto no lo denuncie mejor porque no va a pasar nada. No, tiene que recibir la denuncia. No, es que esto al final, esto no es delito, es otra cosa. Tiene que recibir la denuncia. No, sabe que no denuncia acá, mejor vaya a, no sé, que Carabineros le diga vaya a la PDI o a la Fiscalía, o que la PDI le diga no, acá vaya Carabineros. No, tienen que recibir las denuncias. Ahora, si el delito es flagrante y no han pasado 12 horas desde que se cometió, es importante ir a la policía, porque las policías tienen facultades. Las primeras 12 horas. Exacto. Atento, vecino. Exacto, porque ahí no le pueden decir, es que tengo que pedirle al fiscal que me dé una orden. No, o sea, dentro de las primeras 12 horas contadas de que se cometió el delito, la policía puede realizar una serie de diligencias investigativas sin orden del fiscal. De oficio. E incluso puede hasta detener a una persona si efectivamente la persona es indicada por la víctima o es encontrada entre sus vestimentas y sus ropas con elementos del delito o en actual persecución. Incluso pueden efectuar la detención en esas horas de flagrancia. Pero también existen otros canales, como por ejemplo el canal del denuncia seguro, que creo que es asterisco 4242, exacto, que también recibe denuncias por vía de internet o por el teléfono, por vía telefónica en el asterisco 4242. ¿Por qué es tan importante el asterisco 4242, querida? Ya, ¿por qué es importante? Y a mí me gustan las denuncias seguro. Póngale. Ya, ¿por qué me gustan? Porque primero... O tengo 3 programas de esto porque hay para hablar. Ya, bueno, primero porque las personas no tienen que dar su identidad. Si efectivamente tienen temor a represalia y quieren dar un dato importante, son denuncias anónimas. Absolutamente anónimas. Nadie va a saber nunca que esa persona llamó.
En segundo lugar, la persona que está al otro lado del teléfono es una persona que está capacitada para hacer las preguntas útiles para la denuncia. ¿Ya? Porque si una denuncia dice, en la esquina de mi barrio venden droga. Que es la típica denuncia vecinal que dice, oiga, pero la persona como del diría otro... mi papá, oye, Juan Pablo, ¿cómo que no haces nada? Mi papá me habla así, pero ¿cómo es la cuestión? No, sí, hay que entender hasta dónde llega la MUNI. ¿Qué es lo que puede hacer el Ministerio Público? ¿Qué puede hacer la policía? Mire. Bueno, y estas denuncias son importantes porque el operador le va a hacer preguntas específicas. Ya, esta esquina, ¿dónde queda? ¿Cuál es el barrio? Y ellos la van georreferenciando en Google Maps inmediatamente. Van identificando y le van haciendo preguntas. Durante la semana, ¿cuándo son los días en que usted sabe que esto ocurre con mayor ocurrencia? O las horas. Si es que lo sabe, responde. Si no, ya, no importa. El que lo sabe, canta. Claro, pregunta. Hay vehículos que llegan, conoce una placa patente, una marca modelo, conoce los nombres, los alias, los apodos. Y a partir de esa información, nosotros vamos recibiendo estas denuncias y vamos llenando nuestra base de datos, las vamos agrupando y vamos mandando las órdenes de investigar a la policía. A veces la gente dice, pucha, es que yo denuncié y no pasa nada. Pero a lo mejor en 6 meses más, en 8 meses más, se va a sorprender que en ese barrio va a llegar la policía y va a hacer allanamiento. Imagínese. Y eso lo tuvimos no vamos a decir los lugares, pero ya hemos tenido este año varias intervenciones. El año pasado fueron como 15 allanamientos. Pero miren, vamos a hablar de un tema para que no me reten los futuros auspiciadores, porque a todos les vamos a pasar el plato, es hasta dónde llegan las instituciones, qué es lo que podemos hacer. Revivir el típico comentario del familiar, del amigo, del vecino que dice chuta y hasta cuándo, que la puerta giratoria, etcétera. No es tan así. Pero, obviamente, hay una carencia y tenemos que abordarla. ¿Qué puede hacer el municipio? No puede hacer controles de identidad. Nosotros los municipales no tenemos atribuciones para pedir el carnet. No podemos registrar un bolso. Oiga, pero si están fumando marihuana ahí, revísele el banano. Tienen ahí las pipas, todos los implementos para la droga. No podemos revisarle, lamentablemente, ni los carabineros pueden revisar a veces las pertenencias. O sea, si hay indicios, sí. Si, por ejemplo, existe el olor a marihuana, es un indicio. Ya, ahí hay un indicio. Pueden registrarlo completo. Pero solo un carabinero. El municipal no puede. Nosotros no podemos dirigir el tránsito. Los municipales tampoco podemos dirigir el tráfico. A veces también tenemos que estar haciendo labores de ese tipo. No podemos ejecutar decomisos. A veces hay situaciones, no en esta comuna, pero en otras comunas donde hay equipos de seguridad más robustos, con más recursos, y a veces tienen ahí la posibilidad de efectuar un traslado, hacer un decomiso, una especie de detención. No son facultades municipales, lamentablemente. No sé si a algunos alcaldes les conviene tenerlas. Pero hoy día la Ley de Seguridad Municipal, en donde también hemos participado activamente como Isla de Maipo, pretende que, en resumen, haya un coayudante de las policías, que seamos los municipios, con un poco más de atribuciones. La ley no trae muchos recursos, pero sí da algunas facultades que permitirían, y esto se ha trabajado desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Cámara Alta, la Cámara Baja, y también la intervención de los alcaldes, que fue en último momento, pero que creo que fue oportuna porque logró aterrizar algunos puntos como la flagrancia u otros temas que nos tenían bien complicados, y iba a permitir que los municipios seamos más coayudantes de la policía en un marco regulatorio más establecido. No como está hoy día, que en el fondo muchos están incurriendo en acciones que no son propias de un municipio, atendiendo a veces el clamor de la gente, decir por favor hagan algo. ¿Y qué significa eso? Que están efectuándose detenciones ilegales. ¿Cómo está Isla de Maipo en ese sentido? No hablemos de otras comunas, sí, ninguna. Pero hagamos la distinción de cómo estamos parados en ese sentido. Sí, en este caso, caso de Isla de Maipo, no hemos tenido ninguna detención declarada ilegal realizada por funcionarios de seguridad municipal. Porque los funcionarios de seguridad municipal sí pueden efectuar las detenciones que cualquier civil puede hacer ante un delito flagrante. Exacto, cualquier ciudadano puede detener para entregar a la policía. No puede detener para después revisar el auto del sujeto, interrogarlo, para que entregue más antecedentes. Puede sí para hacer el traslado hacia la comisaría, para entregarlo. Para entregarlo directamente, eso sí. ¿Eso no podría ser declarado como una detención ilegal? No. Si es que la idea del traslado es para entregarlo lo antes posible a... Porque los delincuentes tienen derecho, pues, Bueno, de hecho, tuvimos un juicio oral hace poco por un robo por sorpresa ocurrido en la avenida Santerice, donde la víctima iba caminando a plena... No era plena luz del día, era como a las 7 de la tarde en el celular.
¿ya? Y llega un sujeto en bicicleta, le arrebata el celular, ella grita que le robaron el celular, y unos civiles, no eran seguridad municipal, unos civiles se alertan y en el auto lo siguen y justo coinciden con funcionarios municipales y juntos detienen. Y se produce el traslado desde la plaza de Isla de Maipo a la tenencia. Y ese traslado nunca fue cuestionado, porque es justamente para hacer la entrega del detenido. Y el detenido fue condenado en un juicio oral. La víctima declaró, no pidió biombo, lo reconoció. De hecho, incluso dijo que cuando ella lo reconoce en la comisaría, él le pide disculpas, le dice, señorita, disculpe, no sabía lo que hacía, etc. Está condenado, ¿ya? Es decir, las detenciones en delitos flagrantes la pueden hacer y la entrega a carabineros. También, por ejemplo, tratar de mantener medios de prueba en el lugar. Si llegan inmediatamente después y ven que, no sé, hay un cuchillo, hay sangre, tratar de aislar hasta que carabinero llegue. No tocar nada que pueda alterar la escena. Exactamente. Otro aporte importante que creo que han hecho los equipos de seguridad municipal son las patrullas mixtas. Fuimos los primeros en partir acá en la provincia. Ante la falta de recursos de la policía de carabineros, por ejemplo, de vehículos para realizar funciones que no son de alta gravedad, por ejemplo, controlar una medida cautelar por una violencia intrafamiliar, notificar a alguien para que vaya a una audiencia, etcétera, se ocupan los vehículos municipales, va un funcionario de seguridad municipal acompañado de un carabinero. Eso es un tremendo aporte. Eso está desde el 2023 en convenio OS14 y funcionando, creo que desde el mismo año 2023 acá en la comuna. Lo vamos a precisar. Otro tremendo aporte de los municipios a los temas de prevención. Sí, bastante bien. Y, o sea, el proceso pulcro garantiza que no tengamos la puerta giratoria. Si se hace bonito, si se hace limpio, no vamos a tener. De hecho, tuvimos detenido. un caso de una detención flagrante que hizo el propio director de seguridad de Isla de Maipo. Exacto. Y no fue cuestionado. Y no fue cuestionado esa detención, sí. No, de hecho, también está formalizado el sujeto, no solo, o sea, porque además golpea al director de seguridad municipal. ¿Cómo sería el audio, señor director? Oye, y qué pero otro importante aporte, un problema en la muela, Marcial. De los temas de seguridad de los municipios son la instalación de cámaras en las vías públicas, que nos ayudan muchísimo a esclarecer bastantes delitos, que tengan alta resolución y que tengan la posibilidad de quedar grabadas no un día, 2 días, por lo menos 30 días. Tenemos 13 proyectos nuevos de cámara y tenemos también 20 organizaciones que adjudicaron fondos del 8% el año pasado y que les hemos llevado desde el municipio que tenga sus alarmas comunitarias. Esas también van a estar trabajando en red con nosotros. Otro elemento también que ayuda son los drones, que ustedes tienen para labores que realiza el municipio en general. Exacto. También podemos obtener medios de pruebas a partir de los drones. Y otro prestado. ¿No está el pelado aquí? No, sí sé que está malo, sí hay que arreglarlo, pero no es chiste. Bueno, pero tenemos un dron. Y lo que sí podrían evaluar, no sé si lo tienen. ¿Es el que está malo? Ahí estamos. Son las cámaras detectoras de patente. Los lectores de patente. Sí, también ayudan, sobre todo en los casos de robo de vehículos. Totalmente. Bueno, hay un sistema que es gratuito a través de la asociación, o podríamos decir, sí, la Asociación de Aseguradores de Chile, que lo tenemos implementado en nuestra dirección de seguridad. Hay 200 y tantas municipalidades y son 340 o 50 y tantas que debieran llegar a este sistema que es gratuito y nuestra dirección de seguridad recibe los datos inmediatamente a través de este portal que facilitan todas las compañías de seguro. Puede con la patente arrojar datos que son muy relevantes para que puedan apurar los temas investigativos. La tecnología y la inteligencia artificial son grandes desafíos ahí en el futuro porque las cámaras de nosotros son 360 y todavía tienen su tecnología, pero ya con el tiempo están quedando obsoletas. Así que hay que ir a insistir ahí al gobierno regional o a los organismos para ir modernizando, ¿no es cierto? Yo le doy la perspectiva del fiscal, porque son medios de prueba que pueden ayudar mucho en una investigación penal. Total. Es una prioridad. Bueno, ahí tenemos un foco para trabajar. Vamos a tomar el último receso para cerrar este espacio. Yo creo que este programa podría durar horas, porque hay tanto para darle y la verdad es que hay tantas dudas todavía yo creo de nuestros seguidores, de nuestros vecinos y también de nosotros, que podríamos aclarar el día de hoy, pero lo hacemos con mucho cariño. Así que yo quiero agradecerle a la fiscal por su tiempo valioso. Vi que le sonó el teléfono varias veces. Espero que no sea nada grave, que no le quitemos ese tiempo, porque también este es un regalo para la comunidad, que podamos entregarle este espacio. Y yo, en lo personal, estoy muy satisfecho y contento de que usted sea la fiscal jefe. No es por hacerle la pata,
pero creo que ha sido notable su presencia en los consejos de seguridad, que podamos hablar a las 4 o 5 de la mañana, un día sábado, un día domingo, porque eso nos permite también agilizar muchos temas que son de primera importancia para la comunidad de Isla de Maipo. Muchas gracias por la invitación, alcalde. Es su casa, más que literal, sabemos que vive acá, en la zona, esta es su. Muchas gracias. Vamos a un corte. Oye, tenemos así una lista de espera de auspiciadores que están con millones de pesos esperando que esto siga prosperando, así que gracias por acompañarnos. Tenemos un cierre aquí con nuestra invitada. Aprovechamos de agradecerle su presencia a nuestra querida fiscal. Le vamos a dar un minutito para que usted se dirija a los auditores, ¿ah? Pero con lo que usted quiera. Puede ser de su pega o puede ser el mensaje que usted quiera entregarle a los vecinos o a quienes nos van a estar viendo más allá de Isla de Maipo también. No, yo lo que puedo decirle a los vecinos y vecinas de Isla de Maipo y de la provincia de Talagante, porque esto es Isla de Maipo y más allá, que yo empatizo con una sensación de frustración respecto a algunos delitos que a lo mejor los han afectado. Pero lo único que les pido es que no lleguemos al punto de no confiar en nuestras instituciones. Tenemos un Estado de Derecho consolidado en nuestro país. Independiente de algunos casos que son bastante excepcionales de corrupción policial, judicial o incluso de fiscales, en general nuestro sistema es un sistema robusto y es importante cuidarlo. Y la forma en que lo cuidamos es todavía creyendo en él y colaborando con la justicia y denunciando los hechos que los han afectado. Si es que algo no se hace bien y se podría hacer mejor, no les quepa la menor duda que los funcionarios y funcionarias de la Fiscalía Local de Talagante están comprometidos para que efectivamente podamos ir disminuyendo las brechas en términos de la eficiencia que ustedes esperan en la persecución penal. Mire qué lindo, eso porque tiene una buena líder, ¿ah? No solamente un jefe, sino que una líder. Los municipios no están exentos de casos de corrupción, pero también entendamos que son los mayores ejecutores de programas estatales del país. Somos quienes más recursos administramos y entregamos a la gente. Somos la primera puerta. No toda la gente es corrupta, no todas las instituciones se corrompen, pero para eso tenemos que trabajar y trabajar en equipo. Yo creo que a la Fiscalía le hace falta 1 o 2 fiscales más, porque hemos visto las cifras, hemos visto cómo ha mejorado el rendimiento desde que también está nuestra fiscal Tania Valle a cargo, pero nos llora. Necesitamos un fiscal o 2 fiscales más para nuestro querido fiscal nacional, si es que va a haber este espacio. Eso se lo pido yo, porque yo estuve viendo el stop, estuve viendo la presentación de su fiscal impecable. Hemos mejorado en todo, pero necesitamos un apoyo más concreto, y para eso, además de elevar de categoría a nuestra tenencia de Isla de Maipo, nuestro retén, que también elevamos ahí un oficio para que seamos alguna vez subcomisaría, porque también necesitamos mayor dotación policial, también necesitamos más atribuciones en los municipios. La Fiscalía Local también necesita por lo menos 2 fiscales, con uno ya, pero también los destinan o los redestinan a otras funciones a veces. Entonces, si todos colaboramos y los vecinos también se organizan y confían en las instituciones un poco más, como dice la fiscal, de todas maneras va a ser un poco más fácil. No hay que crear una sensación de que vamos a terminar con la delincuencia, porque ni la fiscal ni yo hoy día les podemos prometer eso a los vecinos. Pero sí, yo creo que con estas pequeñas acciones, desde nuestros cargos, podemos hacer un llamado a las distintas autoridades y también un autollamado a mejorar para ayudar a la comunidad en este tema, porque nos ayudamos también a nosotros. Así que nada, pues, chiquillos, gracias por acompañarnos en este espacio. Me voy contento, feliz. Vamos a estar recibiendo sus comentarios para ver los temas que vamos a seguir tratando en este espacio de Punto Olave, más allá de Isla de Maipo. Sugerencias para próximos también invitados, para temas de contingencia que queramos tratar en este espacio. Un aplauso galleteado para todos ustedes. Gracias, fiscal. Gracias. Que vaya bien, Gracias, chiquillos. Chao, chao.